Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video en el canal, otra vez en este podcast que eh, a todos les gusta. En este, creo que es el segundo episodio de esta segunda temporada. Y pues antes de cualquier cosa, pues vamos a presentarnos. Yo soy Jorge, como ya sabrán. Y pues aquí estamos, ¿no? De mi lado derecho, no, izquierdo, podemos apreciar al señor Uriel Gutiérrez. ¿Cómo estás, Uriel? Hola, mucho gusto y muy bien. Excelente. También tenemos a Daniela. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. Y aunque no lo vemos, pero lo podemos escuchar, es como el Sentir. espíritu, lo podemos sentir. Está el señor Karel González. ¿Cómo estás, Karel? Buenas noches, querido público. Pues ya ven, como siempre, la banca del programa, pero a la vez el héroe del programa. Claro, ¿no? Ah, El personaje secundario que todos aman, ¿no? Pero que no pueden tener. exactamente, ajá. Cuando me corran, es cuando me van a extrañar. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Karel? ¿Qué pasó con Karel? Así voy a poner la gente. Sí, porque ella no sabe, como con Enoch, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió con Enoch? Nadie sabe, ni nadie sabe, nadie Ni supo. nosotros. Ni Yo también quiero nosotros. saber, pero Ni no. nosotros. ¿Se acuerdan de ese video del coronavirus? Exacto. Y pues como invitada, nuestra primera invitada de la segunda temporada, que fue la penúltima de la anterior, pero ahí hubo un fallo de logística, pues es la señorita Luisa. ¿Cómo estás, Luisa? Bien, estoy muy bien, estoy muy feliz de que pueda una vez una vez más estar con ustedes y espero que este programa salga bien, que no nos los baneen y que salga de que ya se había puesto y si no, ya veremos si fue el primero, segundo, tercero, lo que fuera, pero feliz de por lo menos estar aquí. Ok, Luisa, creo que está pasando lo mismo de siempre. Entonces, como que pues, el audio no está fallando, así que pues cuando quieras hablar mucho, pues nada más apagas la cámara. Ujú. Y bueno, como ya saben, pues la aclamada sección de noticias, porque aquí la gente pues se viene a enterar de todo. Y bueno, pues yo voy a empezar esta vez con las noticias. Y como ya sabrán, este pasado, ¿cuándo fue? ¿El lunes, martes? ¿O ayer? Bueno, esta semana Joe Biden pues fue ya, por así decirlo, no sé cómo se le dice, apartado o... Bueno, el chiste es que ya es oficialmente el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Antes nada más era el presidente electo. Y esto conllevó a varias felicitaciones de parte de líderes de todo el mundo, líderes de Europa, de Latinoamérica, de Asia, porque lo ven como una oportunidad de reconstruir los lazos que tal vez Trump bueno, rompió, esa es la palabra, ¿no? Entonces, pues, líderes como de Costa Rica, Venezuela, Chile, Argentina, Brasil, pues le desearon como ahora sí que los mejores deseos a Trump que a Biden para este mandato que va a tener, ¿no? Y pues Trump ya no va a ser el presidente de los Estados Unidos, pero pues amenaza con regresar las próximas elecciones. Y agregado a esto, pues nosotros como mexicanos, porque pues para la gente que no lo sepa, pues nosotros estamos, bueno, los que grabamos aquí, la mayoría, en este caso, estamos aquí en México, pues ¿qué podemos esperar tras la presidencia de Biden, ¿no? Y creo que, si no mal recuerdo, creo que esto lo anunciaron hoy, que Biden, como una de sus primeras acciones, pues mandó a cancelar el muro, o sea, que se cancele la construcción. Y esto es bastante, tal vez, sorprendente. O al menos yo lo veo así porque es como, pues ya lo estaban construyendo, ¿no? Independientemente de lo que vaya a hacer con la cuestión de migración Biden, pues yo lo veo como lo que pasó aquí con el aeropuerto, que lo estaban construyendo y nada más se quedó a medias y pues todo el dinero que gastaron ahí, pues ya la basura, ¿no? O sea, no es como que yo esté a favor del muro que estaba haciendo Trump, pero es como, pues mínimo lo hubieran terminado, ¿no? Ya que estaban. Pero bueno, ¿tú qué nos tienes que contar hoy, Uriel? Pues bueno,
aunque sea impresionante, la semana pasada se registró que una nueva caravana de migrantes va a atravesar el país y, bueno, Centroamérica para llegar a Estados Unidos por segunda vez. y, y, bueno, al menos yo cuando leí la noticia fue como que, ¿qué onda con esa gente, no? O sea, ¿cómo están las cosas de la pandemia y todo? Y quieren migrar. Y pues bueno, al parecer como para ellos no es una razón suficiente como para dejar sus planes atrás. Entonces, pues es más que el tema de la migración, que pues es muy importante tomar en cuenta, también consiste en un riesgo pues de salud, ¿no? Estas personas pues van a pasar por muchos lugares y pues no precisamente con la mejor protección que se podría tener. Entonces puede significar también un riesgo de contagios en los lugares en los que ellos vayan a estar. Y pues bueno, igual al parecer las políticas de migración pues van a seguir igual, entonces no va a haber como esa facilidad todavía de que pues los migrantes puedan llegar tan fácilmente a Estados Unidos. De hecho, tengo entendido que en Guatemala ya van, bueno, desde el lunes ha habido varios enfrentamientos entre la policía y los migrantes que vienen de Honduras y de todos esos países. Bueno, de que yo vi que eran más que venían de Honduras y que estaban en Guatemala, pues ahí se estaban enfrentando con los policías, ¿no? Y que hubo bastantes daños y pues quién sabe cómo termine esto, ¿no? Pero entonces, Daniela, ¿tú qué nos traes esta semana tan caótica? Hoy les traigo la noticia de que hubo un doble atentado suicida en Bagdad, que es la capital de Irak. Y pues este es un acontecimiento que no se había dado desde hace ya 3 años. Y lamentablemente dejó 32 heridos y 32 muertos y 110 heridos. Y todo parece indicar, según las autoridades, que esto se debe al Estado Islámico. Está dura la situación por allá. Sí, está muy intenso todo. Y usted, señor González, ¿qué nos trajo para esta semana? Ingeniero para usted, por favor. Pero bueno, en otra noticia les platico yo que, que Elon Musk logró sacar al espacio 60 satélites Starlink más. ¿Qué son los satélites Starlink? Son los nuevos satélites generados por la empresa SpaceX, encargados de llevar 5G a todo el mundo, incluyendo las regiones más pobres, o por lo menos ese dice el plan. Y por otro lado, en unas noticias un poco más tristes, les decimos que la sonda que viajaba a Marte con la intención de excavar en el planeta rojo, oficialmente se ha dado por perdida en el espacio. No llegó a su destino. Como la serie, ¿no? Perdidos en el espacio. Básicamente, hay quien dice que llevaron enanos, pero no se sabe claro, correctamente. Lo de siempre, ¿no? Pero bueno, Lo si te normal, das cuenta ahorita, mira. bueno, yo creo que lo más cercano a un Iron Man en la vida real sería Elon Musk, ¿no? O sea, pues sí, no me le falta como- lo Playboy, ¿no? Porque bueno, quién sabe. quién sabe, ¿no? Tú lo Caras conoces. vemos, mañas no sabemos. Exactamente. Tienes razón. Pero pues está interesante esto de llevar el internet a todo el mundo con la 5G. De hecho, se coronó como el hombre más rico del mundo hace no mucho. No, pero una según semana. yo, como ese título le duró como 3 horas y luego se lo volvieron a quitar. Sí, me parece se lo la voló noticia. Jeff Bezos. Entonces, pero pues ahí está en los punteros, así que pues quién sabe con qué más nos sorprenda Elon Musk en los siguientes años. Pero bueno, hablando de tecnología, pues eso nos compete un poco. Bueno, no, nos compete mucho el tema de hoy, que es la inteligencia artificial. Y yo quisiera empezar con esta pregunta, ya saben cuál es el orden para que vayan respondiendo. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, okay. Básicamente, para ponerlo en un contexto muy sencillo sobre qué es la inteligencia artificial, básicamente se basa en que una computadora pueda tener el mismo razonamiento que un ser humano. Conforme ahora sí que los años han pasado y la tecnología ha mejorado, es que cada vez se piensa que una computadora no necesariamente tiene que ser como una desktop o como la computadora no sé, que tenemos en las
escuelas que no son muy buenas, pero no tal cual ese tipo de computadoras, sino más bien computadoras se refiere un poco más a los servidores. Entonces, básicamente, digamos que es como si un servidor igualara la mentalidad y la conciencia de un ser humano. Ok, bueno, quisiera decir dos cosas. Uno, a mí se me hizo muy chistoso que justo estás hablando de la inteligencia artificial y suena como si fueras un robot. Es que esa no es una inteligencia artificial. Exactamente. Y pues, si alguien quiere agregar algo más a esta definición, pues lo puede hacer, ¿no? Porque tampoco como que se le da muchas vueltas al asunto de eso. Entonces, si alguien quiere agregar algo más a la definición, Karel, tú que siempre te gustan esas cosas. Bueno, pues yo no quería decir nada, pero ya que insistes, me veré pues, obligado, ¿no? Claro. Pero bueno, en ciencias de la computación, la inteligencia artificial se define como una máquina inteligente que percibe su entorno. Esa es la definición que le dan en computación, ¿no? Hemos tenido 3 eras, esa es la definición que se le da en este momento, ¿no? Pero si yo lo tuviera que escribir sería como una máquina capaz de razonar, y ya, tal cual. ¡Ah! ¿Me escuchan? Ahora sí me escuchan, ¿no? Perdón, es que Sí. me pasó algo. Pues resumiendo así un poco, pues como lo dijo bien Karel, sería una máquina, un programa que es capaz de razonar, de sacar sus propias conclusiones y no simplemente seguir órdenes, ¿no? Como normalmente lo hacen estos sistemas, estas computadoras, ¿no? Ahora, nuestra siguiente pregunta, bueno, esta también la puede contestar, este no requiere un orden, este lo puede contestar quien sea. ¿Cómo se creó la inteligencia artificial? ¿Alguien me puede decir? Por favor, Uriel. Bueno, pues como tal, bueno, yo más bien les voy a hablar del término que como tal de la creación, que fue más o menos en la década de los 60 durante una convención de científicos. Y pues estas personas comenzaron a acuñar este término precisamente para esas máquinas o esas creaciones del hombre artificiales que cumplen con funciones humanas, ¿no? Entonces, podríamos decir que algunos de los primeros inventos que comenzaron a tener un cierto grado de inteligencia artificial, pues serían las máquinas que lograban reconocer patrones para poder producir un resultado, ¿no? Como por ejemplo resolver operaciones matemáticas o tal vez realizar búsquedas de datos, que pues en aquel entonces la tecnología no es como hoy en día, pero ya era un comienzo. Ok, ¿alguien quisiera agregar algo a la definición de, bueno, lo que acaba de decir bien? ¿Nadie? Entonces... Yo me animo. Yo me animo. Por favor. Bueno, estábamos hablando de los comienzos de la inteligencia artificial. Bueno, en un libro que tengo por ahí de Vieja Mecánica, habla de las máquinas autosuficientes, ¿no? Y vaya, según entiendo, según ahí leí, retrocedemos un poco al año de 1956. Un ingeniero llamado L. Newell. Este fue quien acuñó el término inteligencia artificial como tal, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, ellos se reúnen en un colegio y termina con... hacen una exposición, vaya, ¿no? De una computadora que ellos lograron, según ellos, dar la capacidad de pensar, ¿no? Y esto termina con un optimismo extremadamente exagerado, ¿no? O sea, vaya, habló de su invento como si estuviera hablando de una cultura antigua o de un descubrimiento del año cuando apenas entonces era de la una octava suposición. maravilla, ¿no? Exacto, y entonces en ese entonces era apenas una suposición, hablamos de 1956. O sea, hace bastante tiempo, hace casi 70 años. Pero bueno, ¿no? Y en esa exposición no solo crearon de la nada la disciplina que hoy conocemos como inteligencia artificial, sino que todos se la creyeron, ¿eh? Todos creyeron que era sencillo dotar a las máquinas la capacidad de pensar. Y pensaron que sería fácil y con el tiempo eso se fue perfeccionando de hoy. Que claro, todavía no llegamos a ese punto, pero
vamos muy cerca, diría yo. Ok, y ahora quisiera que Daniela nos dijera ¿en qué usamos esta dichosa inteligencia artificial en estos días, ¿no? Pues creo que hoy en día la inteligencia artificial está ya muy presente en todos los aspectos de nuestra vida, pero creo que sobre todo ahorita está muy de moda todo esto de que puedes controlar todos los servicios y todo lo que hay en tu casa, simplemente como con una aplicación que bajas en tu celular, ¿no? Y puedes estar ahí prendiendo las luces y haciendo todo. Y creo que ese es un buen ejemplo. También tenemos el GPS que te va indicando como por dónde ir. También está, por ejemplo, Alexa, todos estos como servidores y máquinas que sacaron, por ejemplo, Google y Amazon, que Sí, te pueden poner la total. música y todo. Creo que están muy presentes. Y pues sí, hay muchos ejemplos de todo esto, pero sobre todo son estas máquinas que reemplazan de cierta forma lo que podría hacer un humano. Sí, exactamente, y como bien lo dije, yo creo que los ejemplos más presentes que tenemos todos, pues por ejemplo las personas que tienen iPhone, pues ahí tienen a Siri, ¿no? Que quién nos ha puesto a jugar con Siri o a de verdad darle un uso bien. También en Windows creo que es Cortana, que es pues, otro Siri. Alexa, la dichosa Alexa de Amazon. Y también hay otras inteligencias artificiales que tal vez no son tan comerciales, pero a lo mejor Karel sí sabe cómo se llama esta inteligencia artificial, que literal le dieron un cuerpo y que fue muy famosa porque le negó un beso a Will Smith. No sé si ya sabes a quién me refiero, Karel. Bueno, estaría padre que me contestaras, ¿no? Ah, bueno, pues entonces no. Bueno, Desconozco, no, pues, conozco un poco el nombre, pero sí he sabido bastante de aquel robot, de hecho es lo han mujer, puesto, mujer. no me acuerdo si se llamaba Sofía, no recuerdo Ándale, sí, si se creo que se llamaba llamaba Sofía. Sofía. Bueno, Ajá. anda. Y sí, pues incluso ha llegado a ser tan como famosa Sofía que ya tiene una nacionalidad. No recuerdo de qué país se la dio, pero incluso ya es ciudadana en un país y esa inteligencia, bueno, esta Sofía, la inteligencia artificial, tiene la capacidad de razonar, puede mantener una conversación contigo. Entonces yo creo que sin duda es de los avances más grandes que se ha dado a la inteligencia artificial actualmente. O sea, claro que pues Alexa y Siri, Cortana y todos estos que podemos tener incluso en el celular no son lo suficientemente capaces de ya, por ejemplo, hablar contigo como lo hace Sofía. Pero pues pues se podría decir que muy pocas veces fallan. Pero bueno, pues siguiendo con este tema, ¿cómo se espera o cómo ustedes creen? O sea, esto ya es opinión de cada quien, así que pues ahora sí vamos a usar los turnos, ¿no? ¿Cómo esperan ustedes que evolucione la inteligencia artificial en, no sé, 10 años, 20 años, 30 años? ¿Cómo creen que evolucione? Primero, ya saben que... Ujú. Bueno, para terminar bien con Sofía de lo que decían de dónde era ciudadana, es ciudadana de Arabia Saudí. Entonces, pues ya saben, ¿no? Tienen ahí, no quiero hacer guerras, pero bueno. Ajá. Y por último, por la pregunta que decía Jorge, honestamente, yo sí soy alguien que está un poco preocupada y como no estoy totalmente de acuerdo con la idea de que exista la inteligencia artificial. Entonces, si lo veo como dentro de 30 años, sí veo a la gente aceptando más la inteligencia artificial un poco más como ciudadanos, no sé cómo explicar, un poco más cercano al ser humano de lo que ya está. Y no sé, honestamente no sé si esto nos lleva a algo muy malo, pero ya ha habido un par de casos que nos han enseñado que probablemente no sea lo mejor. Sin embargo, siempre hay intereses en cuanto a dinero y popularidad y muchas cosas que pueden haber en el intermedio
puede hacer que esas cosas malas se puedan olvidar, porque a veces el ser humano olvida muy rápido, pero cuando empiezan a pasar cosas recordamos aún más lento, no sé por qué. Eso es lo que yo espero, y espero que por lo menos pueda, si bien puedan seguir ayudando al ser humano, que tampoco se vuelvan un ser humano. Bueno, no completamente, porque ya tenemos villano, pero esa es mi esperanza, que no se vuelvan a ser unos seres. Ya verán próximamente el título clickbait por esto que está pasando con Luisa, pero está bien. Daniela. Pues yo espero que se logre evolucionar de una forma positiva para nosotros, porque me daría mucho miedo que lleguen a pasar como cosas como demasiado artificiales, bueno, no, como muy salidas de una película, donde lleguemos a un punto donde nosotros mismos nos pongamos en riesgo al crear máquinas como estas. Y yo creo que si se va por un camino con cuidado y bien estructurado, podemos conseguir muchísimos más beneficios de todo esto, ¿no? Que como podría ser lo que se hablaba ya de órganos que se podían poner en personas y que simulaban ser como los órganos originales con los que nacemos, y muchísimas cosas más que yo lo vería como grandes aciertos y beneficios, pero también hay que tener en cuenta que pues también se podría salir de control y no ser tan buena opción para todos nosotros como especie en general. Pues bueno, creo que ya me toca, ¿no? Entonces, Exactamente. Ajá, sí, la verdad es que es como, pues algo preocupante lo que puede llegar a ser el futuro de la inteligencia artificial. Sin embargo, pues yo estoy a favor de que exista, sobre todo porque tiene muchas aportaciones que hacer al mundo, ¿no? Nosotros como humanos tenemos un límite del manejo de información, el manejo de datos, y hay cosas que para nosotros pues simplemente no son posibles, o, o al menos no en un corto tiempo, en el sentido de que a lo mejor tienes un montón de datos y los interpretas en unos segundos. Eso para nosotros es casi imposible. Entonces, en sí, pues la inteligencia artificial yo lo veo como una herramienta, ¿no? Que puede brindar muchas posibilidades, pues, a la medicina, a la economía, al campo de los transportes también, o sea, prácticamente a todo, diría yo. Y sobre todo, creo que si se enfocara bien, en el sentido de que se busque un bien común, pues sería súper exitoso y sería súper bueno, ¿no? Porque si las personas dejaran de tener que trabajar trabajos forzados y pesados solo como para tener un sustento, pues esas personas tendrían tiempo para desarrollarse en otras áreas, ¿no? Como tal vez, no sé, que a alguien le gustan las ciencias, pero nunca tuvo el tiempo para hacerlo porque tenía que trabajar, pues va a tener mucha más libertad a lo mejor si una máquina hace ese trabajo por él. Sin embargo, pues esto es casi imposible que suceda porque siempre están los intereses, ¿no? Y precisamente es las personas que se llevan esa libertad, esa ganancia, pues van a ser las personas que sean dueñas de esas máquinas. Entonces, pues es como dos partes, ¿no? Si se cambiaran muchas cosas de la sociedad, como por ejemplo el sistema económico, yo digo que esto podría ser posible, porque si no, pues solamente va a terminar como otra industria donde se generan riquezas y riquezas para solamente un sector de personas en la población. Karel. Presente. Bueno, hace unos años Albert Einstein decía que temía el día en que la tecnología superara al ser humano. Y bueno, creo que de sus opiniones que acaban de decir difiero un poquito, ¿saben? Como un gran fanático de lo que es la robótica, la ciencia y todo eso,
Me gustaría ver progresar a la inteligencia artificial, me gustaría ver que se llevara a cabo, me gustaría ver que existiera el bien y el mal incluso entre las máquinas. Sin embargo, yo creo algo imposible, y no tanto porque no sea posible crear una inteligencia artificial, sino porque yo creo que el ser humano no va a permitir que se cree una inteligencia artificial, ¿sabes? Tan solo en los aviones. Yo estudio aeronáutica, vaya. En los aviones tenemos... Lo peor Perdón, es que nos dejó el señor aeronáutico. Por eso te digo, ingeniero para ti. Bueno, dejando un poquito de lado eso, les digo que ya se está automatizando todo eso. Sin embargo, hay algo que se menciona mucho en esta industria y es el factor humano, ¿sabes? Siempre va a tener que haber un factor humano. Quizás en un futuro, ¿no? Quizás sí, pero quiero decir, las máquinas en algún momento se descomponen, vaya. En algún momento van a fallar, en algún momento puede que les caiga agua, puede que las hagan resistentes al agua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si esta máquina falla, ¿quién va a ser el que la tenga que reparar? Quizás un humano, quizás se Otra reparen entre máquina. ellas. No lo sé, es lo que te digo, ¿no? Quizás un humano, quizás otra Yo creo máquina. que otra máquina. Como en Wall-E. ¿Qué no has visto Wall-E? Sí. Estaría... Es que, Pero bueno, bueno, si me permites, ahora, creo a yo ver, más bien que el factor humano no estaría tanto en lo que el humano puede hacer, sino en lo que el humano puede aportar, porque nosotros somos como tan espontáneos, diría yo, como tenemos esa capacidad de hacer cosas que a nadie se le puede ocurrir, ¿no? Sí, Y aún tú una eres el ejemplo de ello, Uriel. Eres muy espontáneo. Y aún una máquina pues que esté entrenada para tener esta espontaneidad tendría un límite. O sea, siempre hay un límite. Incluso para nosotros hay un límite, ¿no? Entonces, el único que se podría decir que nosotros podríamos aportar sin que se nos acaben los recursos, pues sería la creatividad. Y pues eso sería básicamente nuestro factor, ¿no? E igual los sentimientos es algo que es muy difícil de emular y si se emula, pues de una manera correcta. claro, 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 porque dentro de lo que somos los seres humanos existen toxinas que nos regulan nuestras emociones, tenemos básicamente una armadura biomecánica para poder mover nuestros músculos, nuestros huesos, incluso desplazarnos, ¿no? A lo que voy con todo esto que les digo, que el ser humano sencillamente no lo va a permitir, es porque si se logra en algún momento la inteligencia artificial, muchos seres humanos se van a quedar sin empleo, vaya, van a lograr la automatización de las cosas. Y es ahí donde digo yo que el ser humano no va a dejar que progrese, al igual que no están dejando que progrese el 5G, al igual que no están dejando que progresen muchas cosas, porque según los mata, porque según contagia coronavirus, etcétera, ¿no? Lo mismo siento que va a pasar con la inteligencia artificial. ¿Pienso que es posible? Sí. La apoyo definitivamente. Pero siento que va a entrar antes la moral humana que el avance tecnológico. Bueno, ahorita que estás opinando, me recordé a un cuento que cuando era más chiquita mi mamá me leía, me contó. Y es de un escritor, si no estoy mal, es inglés. Y justo hablaba de que haz de cuenta que era ya una comunidad que todo lo suyo era una computadora. Y entonces otra que tenían que ir por la computadora, o sea, tenían que ir como a donde está la computadora y tenían que preguntarle. No recuerdo muy bien exactamente cuál es la pregunta que uno de los alienos le hace a la computadora, pero la computadora termina diciéndole que es algo que solo el humano puede resolver. Y le vuelvo a preguntar, pero digamos, o sea, le vuelvo a poner el problema de la pregunta. Y una vez más la computadora termina respondiendo que es algo que solo un ser humano puede responder. No recuerdo muy bien qué es lo que pasó porque le digo es un cuento que me contaban, no sé, como a los 5 o 6 años y me lo contaron porque me gustaba ese tema. Pero la cosa es de que al final terminan los seres humanos destruyendo esta computadora porque se dan cuenta de que no puede arreglar los problemas de un ser humano. O sea, podía, ahora sí que si tú querías que te hicieran la tarea, pues está bien, te vas a hacer la tarea.
pero había problemas que no podía resolverlos una computadora, y entonces deja de ser como su dios o como su gobernante, y entonces la destruyen y vuelven a ser todo como, o sea, digamos las computadoras, todo lo destruyen y vuelven a ser una vez más como más humanos. Y bueno, ahorita que dijiste como de eso, de que el ser humano va a haber un punto en que va a decir, espera, tenemos que detenernos aquí porque si no, esto va a colapsar. Yo creo que si no se detienen, a fin de cuentas, va a ser lo mismo. O sea, alguien va a decir, no, eso está muy mal, ya hay gente que de por sí tenemos hambruna en el mundo y todavía le aplicas más, pues va a estar peor, ¿no? Entonces, yo de igual manera que tú me gustaría ver a dónde progresa, pero sí me gustaría que tuviera sus límites. Daniela, ¿ibas a decir algo? ¿O ya no? Sí. No, pues yo nada más quería agregar a lo que decía Karel, que yo siento que cuando hay intereses de por medio, y lo hemos visto con muchas cosas que han pasado, cuando hay intereses tan fuertes como lo sería una evolución como esta, creo que se deja mucho de lado tal vez la empatía y eso como de tomar en cuenta lo que otros necesitan cuando tú tienes el poder de crear algo que va a revolucionar la historia prácticamente y que va a ayudar en muchos aspectos, aunque por otro lado tu deber moral y social te diga que tal vez no es lo correcto. Entonces yo digo que sí podría pasar, yo digo que sí va a pasar y que no se van a tentar tanto el corazón como por asuntos como los que mencionaba, simplemente va a ser por intereses, llámenlo, no sé, de dinero, políticos o lo que sea, pero sí va a llegar muy fuerte, siento yo. Ok. Bueno, ahora yo voy a dar mi opinión sobre eso. Y a lo mejor... Fuera los Avengers, por favor. Ultron no cuenta, no Sí, existe. Ultron no cuenta ni ni el de Terminator, ¿no? Ni Vision. Ni Vision, exactamente. Pero ahora que dijiste eso, yo creo que también tenemos, a lo mejor mucho, nos hemos dejado influenciar por las películas, ¿no? De, Ultron, cómo es la inteligencia artificial. O, el de Terminator. Y así, varias, ¿no? O el de Wall-E también. Pero pues, yo en lo personal, para empezar, yo no considero que sé mucho de ciencias en ese campo, como podría ser, no sé, Karel, que le gustan más. Yo considero que sé más sobre ciencias sociales, por lo cual yo mi argumento lo voy a dar basado en eso. Yo pienso que que no está bien, o sea, es que si definimos inteligencia artificial a darle a una máquina el poder de razonar y de pensar y de aprender todo, yo creo que eso no se les debería dar a las máquinas. Porque les voy a dar un ejemplo. No sé, una excavadora automática. Pues su función y sabe la máquina que tiene que jalar tierra, que en este espacio, no sé, la tiene que quitar, que en este otro la tiene que poner, y así, ¿no? Y si pasa algo, o no sé, algún error en el campo donde tiene que sacar la tierra, pues lo puede resolver, ¿no? Pero hasta ahí. No sé, una máquina que tiene que transportar cosas pesadas, pues sabe que su función es levantarlo, y llevarlo a un lugar, y en el caso a lo mejor se le cae, pues sabe que lo tiene que volver a levantar, y así, ¿no? Yo creo que automatizar las cosas hasta ese punto está bien, ¿no? Incluso con cosas más complejas, ¿no? Como la agricultura, tal vez cosas así, que no son como de llevar un lugar a otro, quitar y poner, eso sí se podría hacer. Eso yo creo que sí lo vamos a ver. Y no pienso que, como bien dijo Daniela, que se van a tentar el corazón de, es que le va a quitar el trabajo a mucha gente. Y incluso yo pienso que al contrario, por el simple hecho de que ahora las máquinas van a ser como un nuevo campo de hacer cosas, pues también va a haber, tal vez ya los trabajos de antes ya no van a estar, pero va a haber otros. Como pasó, por ejemplo, con el internet, ¿no? Que imagínate cuando dijeron, es que en YouTube pues le va a quitar los trabajos a los de la tele, ¿no?
Pero pues al contrario, pues ahora la gente incluso de la tele viene a YouTube porque ahora sabe que también ahí es una fuente de ingresos, ¿no? Y mucha gente ahora sabe que también puede trabajar por las redes sociales y por cosas así, que eso antes no existía. Y yo siento que va a pasar algo parecido con la inteligencia artificial, que sí, muchos trabajos ahora lo van a hacer las máquinas, pero otros se van a abrir nuevos para nosotros, ¿no? Pero al momento de que esas máquinas ya pueden razonar más de ciertas funciones, que ellos ya tienen, que ellos ya pueden aprender, que ellos ya pueden decir, o sea, que están conscientes de lo que son, o más bien de lo que pueden llegar a ser, yo creo que eso está mal, porque al final del día estas máquinas, aunque suena así feo, o sea, se van a generar y van a servir para que sirvan como esclavos. Porque una máquina no le vas a pagar, a una máquina no te va a decir estoy cansado. A lo mejor sí se descompone, pero con que la arregles, ya va a funcionar otra vez. A una máquina te va a decir, no sé, tengo familias o cosas así. O sea, a una máquina no le interesa eso, ¿no? Bueno, porque no está consciente de eso, de que a lo mejor cosas que para nosotros son normales, para ellos no lo van a hacer porque pues no saben qué es eso. Pero cuando empiecen a incursionar esto de que a una máquina, lo que pasa por ejemplo con Sofía, de que le quieren como implementar estas emociones o cosas así, yo creo que eso ya no se debe de hacer. O sea, que ya no se debe tocar el que una máquina pueda ser más que una máquina. O sea, yo me acuerdo que hablaba con un tío, saludos a tío Mau, si está viendo esto, y yo una vez estábamos hablando de coches y me dijo, y yo le pregunté, oye, ¿y a ti cuál coche te gusta? Y me dijo, es que a mí la verdad me da igual los coches porque solo son herramientas. O sea, no importa si tienes un Subaru o un Ferrari, al final cumplen una misma función, ¿no? Que es llevarte de un lugar a otro. Entonces yo creo que así debe ser con las máquinas, que no se les debe dar esa conciencia para que piensen que dejen de ser lo que son herramientas. O sea, no son seres vivos las máquinas, no se le puede dar, y si le das una conciencia a una máquina y llega el punto de pensar ahora que él también es un ser vivo, pues ahí sí ya nos vamos a meter en un problema. Y ahí ya entra en todo lo que puede pasar, como lo que hemos visto en las películas de, no sé, como bien dice querer Ultron o cosas así, de que pues ya se van o hay un juego muy bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero también habla de esto, ¿no? De que un punto llega la inteligencia artificial a evolucionar tanto que incluso se rebelan contra los humanos, y no como en un mal sentido, sino que ellos también empiezan a exigir derechos, porque también ya están vivos. No recuerdo bien cómo se llama este juego, pero es muy bueno, la verdad. Y entonces, esa es mi opinión. En lo personal yo pienso que sí va a evolucionar mucho, que muchas tareas que hacemos nosotros la van a poder hacer, obviamente, que pues, no sé, o sea, en cualquier cosa que se te ocurra, una máquina lo va a poder hacer, no sé, asesoramientos legales, mano de obra y cosas así. Pero yo creo que sería un gran error empezar a darle conciencia a una máquina que pueda hacer más que para lo que estuvo hecha. Entonces, esa es mi opinión. No sé si alguien quisiera agregar algo a eso. Por favor, Karel. Yo, Uriel. No, sí. ¿Qué pasa primero, Karen? Pues bueno, mira, si bien sí tienes mucha razón en lo que dices, me hiciste darme cuenta de algo. Los costes de producción que llevar a cabo todas las inteligencias artificiales al llegar a un punto de saturación, ¿no crees que serían demasiado elevados? ¿No crees que serían muy costosos, vaya, y de mucha planeación, de mucho trabajo arduo, etcétera? ¿No crees que sería algo, por ¿En así qué llamarlo, sentido lo dices? económico? Vaya, económico, ¿no? Porque pues... De que sea muy caro hacer eso. O sea, sí, Sí, pero como todo, o sea, a lo específicamente. mejor al negocio. principio hacer los primeros coches era carísimo. Pero ya llegamos a un punto donde puedes comprar un coche, o sea, tampoco es como que sea súper barato ahorita, pero lo puedes comprar. Claro que mientras más va avanzando la tecnología en todos sus campos, pues cada vez va a ser más fácil, como también con los celulares. Puedes comprar ahorita un celular, no sé, chafita así, pero al final es un Alcatel te cuesta 2,000 pesos. O sea, y supongo que en los tiempos, imagina, en su tiempo era un lujo tener fax, era un lujo tener celular fijo en tu casa, tenías que salir a la calle a
a marcar o a un lugar así. Y que claro, al principio va a ser carísimo, como todo, como por ejemplo estos carros eléctricos, pero mientras va pasando la tecnología y cada vez descubren nuevas maneras de hacer lo mismo, pero más barato y más eficiente, pues bajarán los precios, porque pues así funciona todo. Al final todo termina siendo accesible, que claro, van a pasar años para eso, o sea, no te digo que a los 5 años después de que se hagan estas cosas, ya van a estar, pero sí en unos 50, 100 años ya va a ser accesible para todos, como con los coches. Alexa, cuélgales. Bueno, pues lo que yo iba a decir era que difiero un poco en lo de, bueno, más bien no difiero, pero quiero como que agregar otra perspectiva a lo de que la creación de la tecnología, ¿no? O el avance, más bien, de nueva tecnología abre un campo y pues en eso estoy de acuerdo, obviamente va a abrir un campo de trabajo, de conocimientos, de muchas cosas, ¿no? Pero yo digo que aplicándolo un poco a la situación real, yo digo que eso va a terminar mal. O sea, sí va a reemplazar muchos trabajos y también va a abrir muchos trabajos la inteligencia artificial, pero si somos como realistas, eso requiere educación. O sea, no vas a ser capaz de manejar un programa de inteligencia artificial si no sabes cómo funciona eso, ¿no? Y si nos damos cuenta en el mundo, pues la educación está súper mal, sobre todo en los países que son menos desarrollados. Pues estas personas son las que se van a quedar sin trabajo y son las que en teoría deberían de tener estos nuevos trabajos. Pero si no tienen acceso a la educación, si no hay la infraestructura, si no hay nada, pues esas personas se van a quedar sin trabajo y ahí se van a quedar, o sea, no van a tener otra opción, ¿no? Otra salida. Sin embargo, si se aplica bien y pues se busca que esta educación pues crezca, pues es posible, ¿no? Que las personas comiencen a tener trabajos más complicados, pero más que nada más gratificantes o diría yo más, pues mejores, en el sentido de que ya no te tendrías que desgastar tanto físicamente, ¿no? Ya sería un desgaste pues mental, por así decirlo. Y por otra parte, con eso de darle emociones y sentimientos a una máquina, más que sea un peligro, yo diría que sería que no sería ético, porque o sea, ¿para qué quieres darle esas emociones, esos sentimientos a una máquina si sabes que va a sufrir? O sea, como dice Jorge, ¿no? Van a ser esclavos y tú ¿para qué quieres que un esclavo se dé cuenta que es esclavo? Es un esclavo. O sea, Sí, pero ya mencionaba Dani que la ambición del ser humano muchas veces es más grande que su moral. o sea, por experimentación estaría súper bien, ¿no? Y wow, qué interesante y súper padre, pero pues no tiene ningún beneficio hablándolo realmente más que la experimentación. Exactamente, y como bien dice, o sea, sí, de la ambición, lo entiendo, y yo creo que por esa misma ambición, mínimo alguien se va a detener a pensar, de ver, oigan chavos, pues ya tenemos aquí el chip para darle emociones a la máquina, pero estamos conscientes de que eso va a hacer que a lo mejor ya no quiera hacer las cosas, porque pues, se va a dar cuenta que tarde o temprano que la van a estar explotando, que la van a estar así, porque al final, si ellos ya tienen a lo que yo voy a decir, ya tienen la capacidad de aprender, todo temprano van a aprender que para nosotros, o sea, si un humano le hace a otro humano lo que le están haciendo a la máquina, a la máquina, está mal. Pero si se lo haces a la máquina, no está mal. Entonces, al momento de que ya aprendan eso, bueno, yo quiero pensar que van a ponerse a pensar eso antes de darle emociones a una máquina. Pues sí, no. Entonces, yo estaba pensando, ahorita, antes de que avances para que no me pierda, estaba pensando eso, ¿no? De que como tal no pueden darle todas las opciones a una máquina de qué hacer en cada caso, ¿no? Porque pues hay muchos factores, todo varía, ¿no? Pero que creen una máquina capaz de aprender sobre sus errores, capaz de descubrir un patrón y ir aprendiendo a través de ello, eso sería lo que yo veo ciertamente más posible y problemático. Ajá. exactamente, o sea, si ¿cómo se llama? Si no lo haces consciente esta persona, bueno, esta máquina, pues ya te libras de un problema y entonces por eso no creo que pase. Y de lo que decía Uriel de que obviamente en un principio pues muchos países o sea, muchas personas van a perder su empleo y claro, y esas cosas, claro que sí. Obviamente va a haber un, por así decirlo, éxodo de desempleo en el mundo. Y obviamente no va a haber inteligencia artificial, o sea, no va a haber máquinas así en Etiopía, en
bueno, en la India, quién sabe, porque ahorita están subiendo mucho. En Sudáfrica, en Latinoamérica, en muchos países, o sea, no va a haber lo Vendiendo mismo que helado. en países de primer mundo, pero yo creo que es un proceso que tiene que hacer, que claro, muchas personas, incluso pues por el mismo hecho de que no va a haber trabajo, pues las hambrunas, pues mucho desempleo, mucha mortalidad, pero yo creo que es un ciclo necesario que va a pasar tarde o temprano y algún día, bueno, sí va a sufrir mucha gente, pero pues al final no, el mundo no se queda atrás, o sea, Pero pues ni poco a modo, poco ¿no? todos, no, es que es la verdad, o sea, ahora sí que pues es algo que no se puede detener. Imagínate que que un país se hubiera quedado en 1800 y que no hubiera avanzado con el mundo. O sea, eso no pasa. O sea, tarde o temprano vas a seguir los pasos de los primeros. Y Luisa quiere decir algo. Sí, perdón por la aparición, pero, ajá, por ejemplo, es que sí me parece como no interesante lo que dijiste, es interesante, pero, perdón, a veces no sé cómo expresarme. Pero la cosa es de que de lo que decías, eso es muy cierto. O sea, por ejemplo, odiamos, o mucha gente odia a los nazis no solo por lo que dejaron, sino también por los experimentos horribles que hicieron con la gente. Pero gracias a que hicieron esas cosas tan horribles que en esta época sabemos que no hubieran sido posibles de hacer, no hubiéramos descubierto tantas cosas. Y yo creo que de igual manera, si queremos como seres humanos seguir avanzando en ese tipo de campo, tal vez suene muy cruel, pero muchas personas van a tener que digamos, pagar las consecuencias. Y digo, pueden ser consecuencias buenas o consecuencias malas. Digo, siempre para alguien va a ser beneficiario y para otra persona no lo va a hacer tanto. Pero en todo caso, si hay algo que creo mucho es que el ser humano siempre ve por el bien. O sea, hay cosas que hemos hecho muy mal y que no son las más correctas, pero creo que siempre lo hemos hecho con la intención de que podamos mejorar. Entonces, probablemente pasen cosas muy feas, no lo sé. Tal vez sí nos toque a nosotros verlo porque aún somos pequeños, o somos chicos, jóvenes, no sé cómo decirlo. O tal vez no, y tal vez les toque más a nuestros hijos, a nuestros nietos, y nosotros estamos como viejitos preguntándoles, ay, mijito, no sé qué está pasando, ¿me puedes explicar? Pero lo que yo pienso es como, pero sí, creo que van a haber cosas muy malas, pero también creo que van a haber cosas buenas. Hay algo que mi mamá siempre dice y que admiro mucho que diga eso, porque a veces suena como un poco duro, pero es cierto. Pero en todas las cosas se debe de haber algo que se apunta. Entonces, probablemente, si bien haya muchas cosas que nos beneficien de la inteligencia artificial, también haber las mismas malas o la misma cantidad de malas que vaya, pues obviamente, perdón por la redundancia, pero obviamente vaya a hacer un efecto negativo en la vida de las personas. Ok, pues yo creo que eso ya también cuenta como opinión de cada quien acerca de estas, bueno, de la inteligencia artificial. Y había una pregunta que se me hizo interesante y que no quería pasar de lado. Déjenme la busco para ver cómo específicamente está escrita. Así, de cuáles ustedes creen que son las consecuencias de que se rompan. O sea, que imagínense, ya está ¿cómo se llama? Ya hay máquinas que son capaces de razonar, de aprender y así, ¿no? ¿Ustedes qué creen que pase si se llegaran a romper alguna de las tres leyes de la robótica o las tres? O sea, que estas máquinas las empiecen a romper. Antes de que me digan algo, para la gente que nos está escuchando, pues les voy a decir cuáles son las tres leyes de la robótica escritas elaboradas por Isaac Asimov, que es un escritor de ciencia ficción, las cuales son: la primera ley, un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción, está como mal escrito aquí. Bueno, pero que un robot no da daño a un ser humano, ¿no?
ni permitirá que sufra daño. La segunda ley, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. O sea, un robot no le vas a ordenar, oye, mata a esta persona porque pues va en contra de la primera ley. Y la tercera ley es, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. O sea, que un robot debe de prevalecer, o sea, de que obviamente no, por ejemplo, si no es bueno contra el agua, pues no se va a meter a un río, pero pues en caso de que su existencia, o sea, de que esté en balanza su propia existencia y la de un ser humano, pues obviamente va a dejar que un ser humano viva, ¿no? Entonces, ¿qué creen que llegará a pasar si se rompan una o todas de estas leyes? ¿Qué creen que pase? Quien quiera lo puede decir. Bueno, me gustaría mucho enfocarme en esto, porque es algo en lo que he estado como estudiando mucho y una de las razones por qué quise como investigar un poco más y cuando me preguntaste, oye, ¿qué quieres hablar? Dije, oh, podemos hablar de esto. Y quería hablar de esto porque sabemos que la inteligencia artificial cada vez se hace más grande y cada vez se hace más consciente de su alrededor. Me recuerdo que cuando así empezaba se fue la palabra en español, pero digamos cuando empezaba a crecer, hacíamos preguntas como muy básicas y rara vez las sabía contestar o contestaba con cosas muy, muy tontas y nos reíamos mucho. Pero ahora si le pedimos por cosas un poco más complicadas, ya no las contesta y ya lo tomamos como más en serio y digamos es diferente como cuando empezó. Sin embargo, han habido varios casos en donde se sigue como haciendo crecer, como digamos sigue dejando que la inteligencia siga progresando. Tal vez un caso que no se suena mucho porque se tiene miedo de que la gente se ponga es de Cortana. Cortana, si bien ahora la conocemos como simplemente como la asistente, como una parecida de Siri, en realidad Cortana estaba pensada a ser un poco más de eso. Se estaba considerando que llegara a ser como Sofía. Y por razones un poco más legales y por la época en la que se estaba haciendo, es que no se dejó que Cortana siguiera como creciendo y no me acuerdo cuántos años mentalmente tiene ahora. Pero si no, a comparación de Sofía no es nada que ver. Pero lo que sí es cierto es que la misión, como ya habíamos hablado antes, sigue siendo grande. Y seguimos preguntándonos, bueno, ¿es cierto lo que las películas dicen, nos van a venir a matar o qué? Y creo que actualmente se han estado rompiendo muchas de las leyes que ya se habían hablado. Por ejemplo, tal vez esto suena un poco como, no sé cómo explicarlo, como exagerado, pero por ejemplo los coches que ahora se están haciendo con inteligencia artificial, el más conocido obviamente es el Tesla, porque ya no necesitan un ser humano tal cual que lo controle, si el ser humano no lo puede controlar, pero si no, la inteligencia lo puede hacer por sí misma. Y aunque no lo planees, ya rompió algunas, porque número uno, el coche puede atropellar a alguien, y de hecho en casos, han habido casos de que el coche solo ha atropellado gente, por lo que ella rompimos la primera ley que debe de proteger a la gente. Y probablemente se han roto otras, no parece que este es como un caso más relativo, o un poco como más sencillo de explicar o de imaginar, porque supongo que hay cosas un poco más fuertes, pero lo que me refiero es que la gente está olvidando esto. Y si siguen pasando cosas, ya no solo van a ser como personas que las atropellaron o personas que incluso pudieron morir en ese accidente, sino van a pasar cosas mucho más fuertes. Y la verdad yo sí veo un futuro en donde la gente totalmente se olvide de ello y donde sí vayan a ser muy malas las consecuencias. Ok, alguien más, pero ya no se extiendan tanto porque ya nos vamos a pasar de la hora. O sea, todos pueden dar decir algo, pero
Ajá. Bueno, tú dinos, Uriel. Pues yo estoy como un poco de acuerdo en lo que dice Sana. Sí, es lo que creo que entendí. Sí, según lo que entendí. Es muy complejo, ¿no? Esto de las leyes y más que nada yo creo que algo que se tiene que ver es que hay como mucha ambigüedad en estas reglas. O sea, siento que son muy ¿Puedes básicas. decirnos qué es ambigüedad para los que no estudiamos? Que Son que se como un puede lenguaje Para los que interpretar. estamos diriendo, ¿no? Yo soy del poli. para los del poli. Que se pueden interpretar de varias maneras, ¿no? O sea, no Ok. tienen un contexto específico. Y pues totalmente, o sea, son de reglas y aunque parecen pues muy completas, por supuesto que hay casos donde van a haber excepciones, o al menos donde deberían haber excepciones, porque, no sé, pongamos la idea de que un humano peligra la vida de un humano por otro humano y está una máquina presente y esa máquina pues tiene el deber, ¿no? En teoría de defender al humano que está pues en peligro, pero si no puede acabar con el otro humano pues va a entrar en conflicto. ¿Lo puede someter? Ajá, entonces, bueno, sí, pero... No, mira, yo te voy a poner un ejemplo más, ¿cómo se llama? Más como imposible para la máquina, que lo estaba pensando justo ahorita que Luisa dijo lo de los carros. Imagínate que tú vas en tu cochecito con inteligencia artificial y por imagínate que va pasando una persona, ¿no? Entonces, ahora sí, no voy a ser muy específico en por qué tiene que pasar esto, pero imagínate que si el coche frena, a ti te puede pasar, o sea, tú te mueres, ¿no? Pero si no frena, atropellas a la persona. ¿Qué hace el coche? O sea, ¿qué hace la máquina? Sí, O sea, a él le estás poniendo a decidir, pues, a quién vas a matar, ¿no? No es como que, me autodestruyo, ¿no? Como la película de Los Simpsons, que mejor se mata y ya, pues no. O sea, ¿cómo va a decidir la máquina a quién salva si alguna de las dos decisiones que tome va a dañar a otra persona? O como, por ejemplo, como dice Uriel, imagínate que dos personas están peleando a muerte, ¿a quién debe, cómo se llama, ayudar? Entonces, pues, yo creo que, pues sí, está como medio complicadón esto de las leyes y que a lo mejor deberían ser como más, o sea, casi como una constitución de largas esas leyes, o sea, de muy Sí, un específicas. código. De aquí, si pasa esto, haces esto, si pasa esto otro, haces esto, y así, pero no solo tres, o sea, un montón. Y como los artículos, ¿no? Las secciones del Las artículo. secciones, exacto. El inciso A, el anexo B, todas esas, o sea, un montón de reglas que se les deberían de poner, no solo tres, porque pues si no, incluso la misma máquina, pues ahí se podría como buguear de pues no sé qué hacer, mejor no hago nada. Entonces, yo creo que más Entonces, bien lo que haría la máquina sería como calcular, ¿no? Los beneficios. O sea, una máquina siempre va como a pensar de manera cuantitativa y a lo mejor diría, no, pues es más fácil que atropelle a la persona porque me porque cuesta a lo más mejor trabajo frenar. sobrevive, no, o porque a lo mejor sobrevive, ¿no? Ajá, o a lo mejor es mejor que atropelle a la persona porque no me lastimo a mí mismo, o no sé, cosas así, ¿no? Entonces yo digo que eso es lo que haría una máquina y precisamente por eso es que necesita pues, tener mucha más estructuración las reglas. Karel, ¿algo que querías agregar? Bueno, vaya. Pues como ustedes dicen esto del contexto, y la verdad es por esa razón que yo no respeto las leyes de la robótica, vaya, ¿no? Y en realidad lo que ustedes dicen son tres leyes, pero en realidad hay una ley, por así decirlo, no escrita, que se menciona en el libro Robots e Imperio de Isaac Asimov, a lo que hoy en día se le conoce como la Ley Cero, y específicamente habla de la inteligencia artificial. Y la Ley Cero Es más, dice... yo tengo una reseña en mi canal de YouTube acerca de ese libro, va a decir Karel. ¿Una ¿Real? crítica? No, no es Ah, Karel ayudó a escribir ese libro. Ajá. Ustedes no saben. Es yo el estuve coautor. ahí. Coautor. Me lo Es el plagió. Chabelo de ciencias. Exacto. Como Isaac Newton que se robó el foco, ¿no? Que en realidad no es de él. No es Isaac Newton, pero bueno. Perdón, Tesla. Sí, ¿no es Tesla? No, tampoco. O sea, sí se lo robaron a Tesla, pero no se lo robaron a Tesla. No, Tesla se lo robó. Ajá, fue Edison el del foco. Edison. Bueno,
Pero bueno. Por eso digo que yo no sé de esas cosas. Pero entonces sí, síguele, Querel. Sí, el Chicharito juega para el Barcelona. Ándale. Bueno, en este libro habla específicamente de la inteligencia artificial y está escrita esa regla que hoy se le conoce como la ley cero, que dice que una inteligencia no hará daño a la humanidad y que tampoco permitirá que la humanidad se haga daño por sí misma. Pero aquí yo entro en un conflicto, vaya, ¿no? Porque yo digo... Ese fue el conflicto de Ultron. Para tu información. Te dijimos que no tocáramos los Avengers. No, pero es un ejemplo sí, tal cual. Muy táctico, bueno, muy práctico más bien. ¿Cómo proteges a una humanidad que se está haciendo daño a sí misma? Sí, exacto. Extinguiéndola. Nadie les hace nada porque pues ya no están. Pero sí, ahora sí, síguele. Pero bueno, vamos a tomar en cuenta esta última ley porque estamos en el tema, ¿no? Pero ahora, yo les voy a decir que no confío en las leyes porque... Es más, ni siquiera creo que funcionen en la vida real, ni siquiera creo que funcionen en el mundo actual. Porque para empezar... Es más, las máquinas ni funcionan. Sí, ajá. O sea, bueno, es que Isaac Asimov, para empezar, ni siquiera era un mecánico, ni siquiera era un científico, ni siquiera era un electricista. Era un escritor, tal cual, era un novelista. Y pues todo estos eran cuentos de ciencia ficción que se narraban en su época. Fueron leyes inventadas para imaginar un apocalipsis en donde las máquinas gobiernen sobre los humanos. Fue como para inventarse ese cuentecito, ¿no? Y ok, yo digo, me atrevo a decir que es puramente ficción, ¿no? Pero bueno, sin embargo, algo que sí hay que respetarle a Asimov es que ya nos advertía sobre los dilemas que esto podía conllevar en el futuro, ¿no? ¿Ah? No, nada, síguele. O sea, él ya nos venía diciendo pues las consecuencias de querer sobrepasarnos con las máquinas, ¿no? Pero la verdad es que la realidad es muchísimo más compleja y las situaciones en conflicto son muchísimo más que las que este autor nos plantea en el libro, ¿no? Porque, vaya, te digo, como te decía hace un minuto, ¿no? No puedes programar una máquina para atender a todos los casos posibles, sino que vaya aprendiendo, ¿no? Y es a lo que voy. La inteligencia artificial con los años se va vinculando un poco más a lo que se conoce como el aprendizaje autónomo. Y quería llegar justamente a esta parte de las preguntas por las de las leyes de la robótica por esta razón. Como tú mencionabas, el robot no puede, como por ejemplo, decías tú el ejemplo del coche, el robot no puede evitar dañar a una persona por inacción, es a lo que le llaman en robótica, ¿no? Inacción. Y como dice Uriel exactamente, como analiza los parámetros y ve cuál sería el menor daño posible. Sin embargo, entraría, como tú dices, en una contradicción la máquina. Entraría en... las máquinas actualmente funcionan con un sí condicional, vaya, ¿no? Error 404. Error 404. Sí, pues las máquinas funcionan así, ¿no? Como con números binarios, ¿no? Si ves una persona, el número es 1. Si no ves ninguna persona, es 0 y puedes avanzar. Pero si no tienes a dónde moverte, si pones a la máquina en un dilema, ¿qué va a hacer la máquina? Si llega a tener raciocinio, ¿para qué hacer en esos casos? Yo diría que las leyes de la robótica no aplican, que las leyes de la robótica no funcionan, que las leyes de Isaac Asimov no sirven. Patrañas, basura, cerdos, cochinos, marranos. Pero hay que respetarle que sí es un escritor muy creativo. Bueno, muy creativo, vaya, ¿no? A la talla de Julio Verne y de otros escritores de su época. Pero todos escribían patrañas, ¿no? Ah, no es cierto. Yo echándome a todos los cuentos. Cuentos, por eso, puros cuentos. No es personal, Daniela. Ajá, sí, la literatura está muerta. Ah, no, manches, sí es cierto que está Daniela, ¿verdad? Ay, no, perdóname. Como les decía, el escritor de la Biblia era una persona muy... Y ya subiéndose, y yo les decía, como Dios dijo más. Pero bueno, no respetando por ese lado de que
el contexto es muy distinto, el contexto para él era literatura, imaginación, y que hoy estamos hablando de lo que es ya casi una realidad que no nos imaginaríamos, ¿no? Y pues estas leyes que él se formuló son, como tú dices, cuatro que son no dañar a los seres. Ok, 3 y la ley 0. Por si no sabes, sí, mucha matemática, pero el 0 no, el 0 no vale es un nada, número. El 0 es imaginario. Bueno, pero básicamente esas 3 leyes que son no dañar a los humanos, ¿cuál era la otra? No dañar a los humanos, proteger su vida, su propia existencia del robot. Las vuelvo a leer. Un robot no hará daño a un ser humano, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley, y un robot debe proteger su propia existencia a medida que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Apúntelo porque voy para el examen del fin de semana. Para el examen, chavos. Sí, para el test que va a aparecer en Instagram, El que conteste bien se va a ganar una bolsa de picafresas para poder venderlas a 2 pesos. Solo una tutsibota. Una tutsibota. Pero con eso te armas una PC. Bueno, sí, el punto es Pero que... así a lo que ibas, Karen. Y pues a lo que voy es eso. Mi resumen es eso. Las leyes de la robótica no aplican en la vida real. No funcionan, no sirven. No hay manera de que se lleven a cabo, ¿no? Porque ¿cómo se dice? De hecho, creo que ya lograron romper una, ¿no? Y de hecho es que es un parámetro que tú mismo le estableces a la máquina. Si tú le dices a una máquina que tú mismo creaste, pica con el cuchillo aquí, aunque haya una mano, va a picar con el cuchillo ahí. No creas que va a tener el pensamiento para decir, no lo puedo dañar. Es algo que tú mismo deberías establecer. Y aún así, ¿qué te impide que el robot la viole por sí solo en algún error, en alguna falla, en algo que tenga? Entonces yo digo, no aplican. Las leyes de la robótica no aplican. Y aparte, ¿y quién sería el culpable? ¿El que está como... ¿El fabricante o la máquina? Ajá, no. El que adquiere los servicios, por ejemplo, si yo compro un auto que es inteligente y maneja por sí solo y yo voy bien feliz ahí sentadita y causa un accidente, ¿de quién es culpa? ¿De mí, o sea, mía como la dueña quien adquirió el servicio o del que inventó directamente y quien fabrica ese servicio? Igual aplica con todos los robots, ¿no? Sería un vacío legal muy cañón porque pues tú no estabas manejando el coche. No, bueno, por ahora los autos Tesla, que son los que más cercanos se acercan a la automatización de la conducción, te obligan a tener las manos en el volante aunque el coche se vaya conduciendo solo, ¿no? Entonces esto es como una manera de deslindarse. Claro, obviamente ahí sí sería como las letras chiquitas de pero pues no es nuestra culpa si pasa algo con el coche. Pero una persona del carro, como bien dice, es que mira, aquí por ejemplo entra en conflicto otra cosa, de que por ejemplo, que no sé si dijiste tú o Daniela que la inteligencia artificial. Ajá, que Karel destruye a Isaac Asimov. Banda me crasheé. Con sus argumentos. Pero por ejemplo, es que son 2 caras de la moneda, justo ahorita que Karel dijo eso. Si una máquina no tiene la suficiente conciencia para decir, por ejemplo, si yo le dices a una máquina, oye, ¿sabes qué? Mata a esta persona. Lo va a hacer porque pues es una máquina, ¿no? Pero si tuviera la suficiente conciencia para saber que eso está mal y ya salvas a alguien, entonces ahí es como, ¿qué onda, no? Y obviamente ya dijimos las razones por las cuales está mal darle conciencia a una máquina, ¿no? Pero pues obviamente no todo es negro ni todo es blanco. Eso haría que fueran más inteligentes como pues, nosotros, ¿no? O sea, aunque por ejemplo, aunque tu mamá te diga, oye, ve y mata a alguien, pues no lo vas a hacer. Bueno, no creo, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Entonces yo ahí es como entra ya entra más como la discusión, ¿no? Pero creo que Luisa quería decir algo. Sí. Muy educada la señorita que levanta la mano, me interrumpo como la arbolera de... Bueno, lo que les iba a decir es de que hay una serie en Netflix que si no estoy mal, es rusa. Y justo trata de eso. Son unos muñecos que son para otras cosas, pero al final terminan haciendo una muñeca que funcione como si fuera alguien que reemplaza a un ser humano. Y obviamente la hacen mujer como para que echen más drama y todo eso, ¿no? Pero, o sea, sí, hay un momento en donde ella tiene ese dilema de, ok, estoy con digamos, esta es mi dueña, pero ahora sí que ¿quién protejo? ¿A mi dueño o a su familia?
porque pasan muchas cosas, pero bueno, básicamente hay una parte en donde ella se queda como, entonces, ¿qué debo de hacer yo como robot? O sea, ¿yo valgo como humano, no valgo como humano? Y si en todo caso tengo lo que se necesita para ser humano, que no sé, serían los sentimientos, porque no validan mis sentimientos, ¿no? Pues no es que, mira, si lo pones así, pues los animales también tienen sentimientos. Ajá. Pero eso, o sea, ya es algo muy complejo decir qué nos hace humanos. Entonces, bueno, eso ya creo que ya es otra cosa, ¿no? Pero pues Sí, sigue sí, con tu pero punto. la cosa es de que igual en esa serie me gustó porque te ponen como, ok, si soy robot, entonces, ¿cuál es el tipo de la vida? Y justo por eso, porque ella sí puede romper las 3 normas, porque incluso ella dice que realmente no existen. O sea, existen, se supone, para que el ser humano esté protegido y las mismas máquinas puedan estar protegidas, pero no realmente. O sea, sí tendríamos que hacer como unas leyes específicas para los robots, porque pues, además pienso, ¿qué puede pasar por la cabeza de un robot? No creo que necesariamente nada más pasen como números y números, y si es así, pues qué seguros estamos, ¿no? Pero si no fuera así, Pero para él tienen sentido esos números. O sea, a lo mejor para nosotros son números, pero... ajá, por Sí, de ejemplo, hecho, en la serie de Rick y Morty, cuando sale un holograma comiendo comida holográfica, Morty le dice de, ¿por qué estás comiendo Ajá. comida falsa? Y le dice, esta comida es muy real para mí. uh-huh. Sí, de hecho hubo una de las muchas cosas que pusieron en la inteligencia artificial es que hicieron como 2 inteligencias para que pudieran negociar entre ellas. Y pues obviamente como los que las hicieron estaban viendo cómo hacen negocios, pero hubo un momento en donde desarrollaron su propio idioma y entonces ellos ya empezaban a hacer negocios, pero sin que las demás personas pudieran entender el idioma. Entonces, no sé, por ejemplo, ponían, es un ejemplo obviamente, 3, 3, 5, 8, 9, 10. Y la otra le contestaba 11, 12, 1, 4, 3, 2. Y la gente no sabía qué significaba, solo las máquinas sabían qué quería decir. Bueno, al final las conectaron porque justo decían es que ni siquiera yo sé qué están negociando o qué están haciendo. Y por eso es que las conectaron. Pero pues es lo mismo, o sea, entonces hasta dónde debe de llegar una máquina. Y bueno, yo creo que con esa reflexión terminaríamos nuestro episodio de hoy. ¿Hasta dónde debe llegar la capacidad de una máquina? En fin, la verdad, aunque yo creo que a todos nos gustaría ver el desenlace de esta, podría ser bonita, podría ser trágica historia. Eh, no creo que lo veamos. A lo mejor, ahora sí Oigan, que, ¿y Dani? ¿qué? ¿Y Dani? Pero pues, bueno, pues no sé, pensaba que no iba a decir nada, pero pues, si vas a decir algo. Yo qué, yo aquí estoy. ¿Qué está pasando? Bueno, está bien. Perdón, perdón. No, no, es que ¿qué quería Karel? No sé. Es ¿Karel? que no te había escuchado hablar y pensé que ya te había salido y me saqué de onda, la verdad, porque te seguía viendo aquí, pero pensé que ya te había No, ido. Ay, estaba escuchando tus reflexiones, críticas, Ajá. las Porque la piedrotas que literatura le está tiraste. Se Sí, enojó porque critiqué a Isaac Asimov. El antisistema. sí, sí, tu anarquía así por su máximo esplendor, todo así muy... Porque estás en Anarquía. Pero aquí contra de la estoy, Karel, libertad de aquí estoy. expresión y así. Que te vas a Karel ir junto fascista. con Trump. Pero bueno, Somos amigos. ya, pues ahora sí, ya terminando este tema, pues sí, a lo mejor lo más seguro es que no veamos tantos avances, muchos también los veremos, tampoco hay que decir que no. Pero pues yo creo que siempre va a ser un tema muy interesante de hablar y de debatir que estas cosas con las máquinas, ¿no? Pero pues al final los que estamos aquí ahorita somos nosotros, así que nosotros tenemos que chambearle, ¿no? Y pues esperamos que les haya gustado, que les haya entretenido este episodio. Ya pues
Ya, pues, ¿cómo se llama? Pues como ya saben, se están subiendo semanalmente estos episodios al canal, todos los sábados, para que no se los pierdan. Abajo están las redes sociales de todos estos personajes. Y están las redes del canal, la página de Facebook, Red Jacket Corps, y la página de Instagram, bueno, la cuenta de Instagram, Red Jacket Corps, para que las puedan seguir y puedan ver más contenido que hacemos. Sí, Coriel, baila de tus TikToks. Más contenido que hacemos en el canal. Y pues tampoco se pierdan el próximo martes nuevo video de las historias que yo cuento. Así que esperamos que les haya gustado, que les haya entretenido y adiós. Chao, pescado y córtenle. Oye, Siri.